Bueno, esta segunda parte Dale. de tejido conectivo especializado cartilaginoso y óseo y hueso. Por Bueno, Montero, favor, ahí estamos. silencien los micrófonos cuando van entrando, sí. Dale, tranqui, cuando quieras. Bueno, entonces ahora nos tocaría la segunda parte de la clase que corresponde a hueso y a tejido óseo. En primer lugar, el hueso es una estructura que, como bien sabemos, forma parte del sistema esquelético de nuestro cuerpo. Es una estructura muy importante, dado que va a estar formado por un tejido dinámico, que, como bien sabrán, es el tejido óseo, que es un tejido, como bien les mencionaba Javi, que tiene una constante remodelación, es un tejido que está en constante cambio, y esto se asocia justamente a las distintas funciones que va a presentar el mismo, que son principalmente la protección, como bien se imaginarán, de los órganos nobles, dado que, como bien se imaginarán, los huesos van a dar lugar a la parrilla costal, que da protección, o sea, que va a formar la caja torácica, también van a dar lugar a los huesos del cráneo, que van a proteger el cerebro, tiene muchas funciones con respecto a la protección a nivel de nuestro organismo, pero también permite el desarrollo de distintas palancas para de esta manera transformar toda la fuerza de los músculos en lo que nosotros asociamos al movimiento. Pero también el hueso va a ser el lugar donde va a haber un almacenamiento de distintos minerales y va a participar en distintos mecanismos asociados también al metabolismo de tipo fosfocálcico que vamos a ver también a continuación. Por otro lado, el hueso también es el lugar donde se va a alojar la médula ósea, de lo cual hablábamos en la clase pasada, que Juli nos explicaba las distintas líneas celulares. Bueno, justamente la médula ósea se encuentra dentro de las cavidades medulares de los huesos y por lo tanto es uno de los órganos de tipo hematopoyético. Y finalmente el hueso va a tener la particularidad de que, lo mismo que sucedía con el cartílago, va a estar recubierto tanto externamente por un periósteo, el cual va a tener sus respectivas características, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, y por otro lado internamente por una segunda capa que recibe el nombre de endósteo. El hueso como un órgano, vamos a ver que presenta una estructura macroscópica, como bien ya sabrán de anatomía y no les quiero hacer mucho lío en la cabeza, pero bueno, bien recordando que los huesos los vamos a poder encontrar en tres tipos, los podemos clasificar en huesos largos, en el cual el principal eje que va a predominar es el largo por sobre los otros dos ejes. Luego vamos a encontrar los huesos de tipo planos, los cuales van a ser huesos delgados, pero con un ancho bastante considerable. Y finalmente los huesos de tipo cortos, cuyas dimensiones son bastante similares entre sí. A nivel de la estructura macroscópica vamos a poder encontrar una diáfisis, que es lo que se conoce como el cuerpo del hueso, dos epífisis que van a corresponder a la epífisis proximal, que es la porción superior, y una epífisis distal, que es la porción inferior, y finalmente una región dilatada central en la cual vamos a encontrar las metáfisis, que van a justamente comunicar la diáfisis con la epífisis. Eh, Luego vamos a observar, como ya les mencioné, un periósteo, que es un recubrimiento externo que va a presentar el hueso, seguido a continuación por un hueso que va a presentar una organización de tipo compacta, lo reconoce como hueso compacto, y esto se asocia justamente a la organización que tiene el tejido óseo en esta zona, que va a corresponder a una capa delgada pero compacta de hueso, digo, no una capa delgada, una capa densa de hueso que es compacto, y finalmente una región central que va a recibir el nombre de hueso esponjoso, en el cual la organización del tejido óseo va a ser más bien en forma de trabéculas o espículas de hueso, que vamos a ver también en un corte histológico. Y finalmente en la región central, como ya les mencionaba, se va a alojar la médula ósea, que va a ser el órgano que va a dar lugar a las distintas progenies hematopoyéticas, ¿no? En cuanto al tejido óseo ya, vamos a ver que el tejido óseo nuevamente es un tejido conectivo de tipo especializado que va a formar, como ya les mencionaba, los huesos, que son estos órganos que componen el sistema esquelético. Va a ser un tejido, como ya les mencionaba, muy dinámico, que presenta una remodelación constante, que va a estar mediada por una de las células, de las cuales vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas. Como ya les mencionaba, presenta dos tipos de organización: una organización más compacta, que como ya les decía, corresponde a esta capa densa y compacta que se encuentra asociada más a la periferia del hueso, y una porción más central o esponjosa que va a corresponder a trabéculas óseas. En cuanto a la composición del hueso, vamos a ver una característica muy importante que tiene esta, que es una matriz extracelular, que en este caso va a estar mineralizada por un componente tipo inorgánico, del cual vamos a hablar un poco a continuación, pero esto es muy importante a destacar, que la matriz extracelular se encuentra en el caso del hueso mineralizada, presenta minerales en la misma, y va a estar conformada por una porción de tipo orgánica, que va a estar conformada por el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 es muy importante, dándole resistencia al hueso, es uno de los componentes fundamentales del hueso. Los proteoglucanos, nuevamente, muy abundantes también en esta matriz, las glicoproteínas, y finalmente una porción inorgánica, que es justamente lo que se va a asociar a los minerales, que van a corresponder a calcio y fósforo en forma de cristales de hidroxiapatita. Y lo que sucede en el hueso es que las fibras de colágeno tipo 1 van a estar rodeadas, por así decirlo, se van a ubicar sobre ellas justamente estos cristales de hidroxiapatita,
que van a estar formados, como ya les mencionaba, por calcio y fósforo, y esto es lo que le va a dar la resistencia al hueso, pero al mismo tiempo, como ya les mencionaba Javi anteriormente, dado que hay presencia de fibras colágeno tipo 1, esto le va a dar cierta flexibilidad al hueso. No es que vamos a tener una flexibilidad enorme, no es que el hueso se nos va a doblar todo, pero lo que nos permite resistir distintas fuerzas mecánicas justamente asociadas al amortiguamiento en los movimientos mecánicos, y también a la protección justamente de distintos golpes asociados al hueso. A continuación, bueno, justamente toda la porción orgánica del hueso, tanto el colágeno tipo 1, las glucoproteínas como los proteoglucanos van a conformar lo que se conoce como sustancia osteoide, que justamente la sustancia osteoide va a constituir el componente orgánico, justamente en ausencia de la porción inorgánica del tejido. En cuanto a las células que van a estar ubicadas dentro de del tejido óseo, vamos a hablar en primer lugar los osteoblastos, que son unas células análogas, por así decirlo, a los condroblastos del cartílago, que ya vamos a ver a continuación, los osteocitos, los osteoclastos, de los cuales vamos a hablar también un poco más a continuación, y finalmente las células osteoprogenitoras. Y finalmente, como ya les mencionaba, vamos a observar tanto un periósteo de tipo interno y externo como un endosteo, que son el recubrimiento tanto interno como externo del hueso compacto. Entonces, en este esquema podemos observar, como ya les mencionaba, un recubrimiento externo que va a corresponder al periósteo, que es esta zona marcada con naranja. Luego una capa densa y compacta de hueso, que va a corresponder a lo que se conoce como hueso compacto, que corresponde a toda esta zona, que está conformada por estas estructuras circulares o cilíndricas que se disponen de manera paralela al eje mayor del vaso, o sea, fíjense cómo se encuentran ubicadas de manera paralela al eje mayor del vaso, que corresponde a la unidad estructural y funcional del hueso, que recibe el nombre de sistema de Havertz, que también lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, y que también presenta vascularización, como pueden ver, y luego una porción central, que es lo que se conoce como hueso trabecular o hueso esponjoso, que va a corresponder a todas estas espículas o trabéculas de hueso ubicadas en el centro y donde también se va a alojar la médula ósea. A nivel histológico, esto en un corte se va a observar de la siguiente manera. Fíjense, esto es un corte transversal de un hueso largo, en la cual vamos a poder observar en la región externa, lo que estoy marcando con el puntero corresponde al periósteo, tanto interno como externo. Luego una región marcada con la flecha amarilla, que corresponde justamente al hueso de tipo compacto. Y finalmente la región central, que va a corresponder tanto al hueso trabeculado, con la cavidad medular, que se encuentra marcada con un asterisco. Si nosotros hacemos mayor aumento a esta imagen, vamos a poder observar nuevamente el periósteo, que se encuentra ubicado en esta región, que es un periósteo externo, que va a estar conformado básicamente por fibras colágenas de un colágeno más denso y no modelado. Esto quiere decir que es un tejido conectivo colágeno denso no modelado. Un periósteo interno que va a corresponder a una monocapa de células que va a estar conformada por tanto los osteoblastos, de los cuales mencionábamos anteriormente, que son estas células análogas a los condroblastos del tejido cartilaginoso, y también vamos a encontrar en esta región las células condroprogenitoras. Digo osteoprogenitoras, no osteoprogenitoras. Luego vamos a observar nuevamente el tejido óseo de tipo compacto, en el cual vamos a observar, como ya les mencionaba, estas estructuras cilíndricas o circulares, que van a corresponder a lo que les mencionaba como los sistemas de Havertz, y finalmente una región interna que va a corresponder a lo que se conoce como endosteo, y el cual también va a presentar una monocapa de células osteoprogenitoras. Por otro lado, también vamos a poder observar estas células que presentan una morfología alargada y de cromatina densa, que se van a encontrar formando parte de los sistemas de Havertz y que justamente van a corresponder a lo que se conoce como los osteocistos. A continuación, cabría destacar también el estudio histológico que podemos hacer del hueso. Como ya les mencionaba, si bien estábamos viendo un hueso teñido con la técnica histológica de rutina, como podrán haber reconocido, esta no es la única forma de tratar al hueso. Sin embargo, en primer lugar, cabría hablar un poco de la descalcificación. Nosotros tenemos dos formas de utilizar el hueso para realizar un estudio de tipo histológico. En el proceso de calcificación, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar distintos ácidos que lo que van a hacer es remover la porción orgánica, la porción inorgánica del hueso, todo lo que tiene que ver a justamente el calcio y el fósforo formando los cristales de hidroxiapatita. Justamente por eso recibe el nombre de descalcificación. Y en este proceso es que justamente al remover toda esta porción mineral del hueso, es que el hueso va a ser más flexible, por así decirlo, o sea, lo vamos a hacer, vamos a disminuir la dureza que ya presentaba de por sí, y de esta manera lo podemos tratar con la técnica histológica de rutina como cualquier otro preparado, realizando justamente la toma de muestra, luego los distintos pasos de la técnica histológica de rutina, y nos daría un preparado de la siguiente manera, en la cual, como ya les mencionaba, podemos observar los numerosos sistemas de Havertz que están conformando justamente todo el tejido óseo de tipo compacto. Mientras que en el proceso de desgaste,
lo que vamos a hacer es realizar, en primer lugar, las distintas obtenciones de la muestra de un hueso. Vamos a cortar el hueso en distintas porciones, y a estos pedacitos de hueso lo que vamos a hacer es comenzar a lijarlos. A lijarlos lo suficientemente delgadas, vamos a generar láminas lo suficientemente delgadas de hueso, para que estas puedan ser atravesadas por la luz, y una vez colocadas en el portaobjetos, lo que vamos a hacer es colocarles tinta china. Y justamente la tinta china lo que va a hacer es introducirse en todas las cavidades que hay a nivel del hueso, dado que lo que nosotros vamos a hacer en este proceso es perder todo el componente orgánico de la matriz extracelular. Vamos a estar perdiendo todo lo que tiene que ver con las fibras colágenas, las distintas células que están componiendo el tejido óseo, y de esta manera vamos a obtener el siguiente preparado. Como bien vemos, no estamos observando nada de lo que corresponde a la porción orgánica ni a las células, sino que lo que estamos observando son los distintos conductos de Haber con la tinta china que se encuentra ubicada dentro de las regiones donde se encontraban ubicados los osteocitos, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces ya pasaríamos a hablar... Perdón, Luca. Aguantame un cachito en esa diapo. Eso. Dale. A ver, gente, los quiero y las quiero traer con nosotros otra vez. Ustedes tienen el hueso tiene una parte de fibras y una parte de mineral. Simplifiquémoslo de esa manera. ¿Vieron? Sí, Sandoval me está interfiriendo la comunicación. Ahí está, perfecto. Bien. ¿Vieron cómo es? ¿Vieron cómo se construye una columna de un edificio? Nunca prestaron atención probablemente a eso, pero le ponen, lo que hacen los trabajadores en las obras, le ponen hierros y por fuera le ponen cemento con piedra y qué sé yo. El hierro le da flexibilidad y el cemento le da rigidez en las columnas de los edificios y de las casas. Es igual. Fíjense que este ejemplo yo lo estoy robando del ROS, porque está en el ROS este ejemplo, pero a mí me encanta porque me parece muy piola. Entonces, imagínense que en el hueso, los hierros, que son flexibles, bastante flexibles son, se pueden doblar y no se quiebran, son las fibras de colágeno. Y el cemento es la parte mineral del hueso. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, el hueso tiene una parte mineral y una parte orgánica de colágeno. Con la otra mano admito a alguien que está entrando. Bien. Entonces, ahí estamos. Para procesar, ¿cómo hago yo para procesar un hueso por la técnica histológica rutina? ¿Cómo hago para meterlo en primero incluirlo en parafina y después cortarlo en un micrótomo? Porque es extremadamente duro. Entonces ahí tengo dos caminos. Un camino es el que tenemos a la izquierda de la pantalla, que es la decalcificación. Pongo el hueso en un ácido, generalmente ácido acético, pero puede ser un ácido más fuerte. Lo pongo durante mucho tiempo y lo que voy a hacer es que se disuelva toda la parte inorgánica, todo el calcio, toda la hidroxiapatita se va a disolver y se va a ir. ¿Con qué me voy a quedar? Es como si me quedara con un flan que es solamente, básicamente, de proteínas que tiene la matriz extracelular en el hueso, las células todavía están ahí, y además voy a tener el colágeno. Eso es blando, ahora lo puedo incluir en parafina y lo puedo cortar. Es el viejo experimento que muchos de nosotros hicimos en la primaria o en la secundaria, que es poner un huevo en vinagre toda la noche y al otro día ustedes tienen el fantasmita, si no háganlo, aprovechen que están en casa, y tienen el fantasmita del huevo porque se fue todo el calcio de la cáscara del huevo. Es exactamente el mismo efecto. Eso es hueso decalcificado. El tema que tiene hueso decalcificado es que la estructura la voy a ver, en la parte de hueso compacto la voy a ver como la voy a ver ahí, pero además lo que tiene de bueno es que voy a poder ver las células, porque las células están físicamente todavía ahí. ¿Se entiende? Bien. Vamos al hueso por desgaste. Opción B. Lo otro que puedo hacer con el hueso, como tiene una matriz extracelular calcificada, es ir al otro extremo. Es dejarlo que se pudra, ¿sí? Y ahora les voy a contar tengo que contarles lo del perro, pero esperen un segundo. Dejarlo que se pudra, y lo que yo me voy a quedar es con todo el componente inorgánico, y no me voy a quedar con la parte orgánica, porque la parte orgánica se fue, no está más. ¿Sí? Esto mismo es lo que hacen los perros, y acá viene el ejemplo, cuando entierran un hueso para después. Los perros tienen en algún lado de su genética programado que si hay mucha comida, yo entierro el hueso en un parque, en el fondo, en donde sea. Y después lo voy a recuperar varias semanas después. Y uno dice, qué asco lo que está haciendo el perro. No, el perro, digamos, la evolución del perro le permite que de esa manera él pueda recuperar, él o ella, si es perro o perra, puede recuperar el calcio que está ahí. ¿Por qué? Porque al permitir que se degrade toda la parte orgánica, me queda el calcio y el hueso, como ahora solamente es rígido pero no tiene flexibilidad, es fácil de romper y masticar y recuperar el calcio que está ahí. Nosotros no hacemos lo mismo en el laboratorio de histología, no vamos y enterramos en la Plaza Juse los huesos porque nos mirarían mal más de una persona. Entonces lo que hacemos es
dejar que el hueso se seque, entre comillas, con lo cual se va a desaparecer toda la parte orgánica, y lo que me va a quedar es el molde del calcio de la hidroxiapatita que acompañaba a esa matriz orgánica. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo hago eso para cortarlo en un micrótomo? No puedo. Entonces lo que hago es con una lija y mucha paciencia, voy lijando el hueso hasta que queda una capa tan finita de hueso que la luz pueda atravesarlo. Eso es básicamente transparente. Entonces le pongo una gota de tinta china y la tinta china se va a acomodar en los agujeros, no va a teñirlo, sino que simplemente se va a quedar en los agujeros que tenía ese tejido, viendo imagen como la que ven a la derecha de su pantalla, espectador. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Las dos maneras de preparar hueso son interesantes porque si alguien me puede explicar las dos maneras de preparar hueso, automáticamente me está diciendo que sabe cómo es la matriz extracelular y cómo es la estructura del hueso, en particular de este hueso que estamos viendo que es compacto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Cualquier cosa respondo por el chat, así no le saco más tiempo a Luca de la clase. ¿Sí? Así que tranquilo. Dale, continuamos entonces. Ahora nos quedaría hablar un poco de las células. En primer lugar, vamos a hablar este Perdón, número, parate, este gran que número de células. Sí. alguien dice por el chat que apuntaba a la flecha amarilla. No sé qué apuntaba a la flecha amarilla, ¿verdad? Ah, la flecha amarilla lo vamos a hablar dentro de un ratito. Ahora voy a volver a esta diapositiva dentro de algunas más y tipo, les voy a explicar a qué corresponde la flecha amarilla. Dale, listo. Gracias. Bueno, entonces en esta microfotografía estamos observando una monocapa de células, observamos una serie de células que presenta una morfología, en primer lugar, cuboidea, o también se puede conocer como poliédrica, la cual presenta núcleos laxos y un citoplasma intensamente basófilo. Acá observamos el núcleo, los núcleos con su citoplasma intensamente basófilo, y va a presentar, como ya les mencionaba, la disposición de tipo epiteloide. Que esto no quiere decir que las células sean epiteliales, esto es muy importante, que algo presente una disposición epiteloide no quiere decir que sean células epiteliales, sino que justamente se están organizando de una manera símil epiteloide, por así decirlo. Y se van a encargar las células encargadas principalmente de la síntesis de la matriz extracelular y de la mineralización de la sustancia osteoide. Entonces, justamente todas estas características nos van a hacer el diagnóstico de las células que se encontraban, como ya les mencionaba, a nivel del periósteo de tipo interno, que van a ser justamente los osteoblastos, que son estas monocapa de células que se encuentran ubicadas, como ya les menciono, a nivel del periósteo interno, y cuya función va a ser la síntesis de todos los componentes de la matriz extracelular, y también permitir la mineralización de la misma para dar lugar justamente a la dureza que presenta el hueso. Entonces, en segundo lugar, cabría hablar de estas células, las cuales, como bien podemos observar, se encuentran inmersas en la matriz, que como ya les mencionaba, presentan núcleos de una morfología alargada, que presentan también una forma de semilla de calabaza, lo pueden observar, presentan una cromatina muy, muy densa, y cuyo citoplasma, si bien en muchas de las fotografías no se puede muy bien, presenta una característica tinción acidófila, que se van a encontrar ubicados en unas cavidades que, a diferencia de lo que les mencionaba con lo que sucedía con los condrocitos, no sé si se recordarán del cartílago, en este caso la cavidad es una cavidad virtual, esta in vivo existe, y que corresponde a algo que se llama osteoplasto, nuevamente con P, y que justamente es una laguna en la que se va a encontrar esta célula, que va a presentar a su vez, es una célula que, si bien presenta una morfología, como ya les mencionaba, alargada, presenta ciertas prolongaciones citoplasmáticas que le permiten la comunicación tanto con las otras células que se encuentran inmersas en la matriz, como con también el exterior del hueso, y que se van a encargar del mantenimiento el mantenimiento, la formación y la resorción de la matriz ósea. Y todas estas características nos van a dar el diagnóstico de esta célula como los osteocitos. Como lo ven, los osteocitos son células que se encuentran inmersas en la matriz, van a corresponder, al igual que lo que sucedía con los condrocitos, van a corresponder a osteoblastos que se han introducido en la matriz. Una vez que los osteoblastos comienzan a sintetizar los distintos componentes de la matriz, se empiezan a introducir en la misma, quedan rodeados de ella, y una vez que sucede este proceso, los osteoblastos se diferencian a los osteocitos. Los osteocitos tienen la particularidad que, como ya les mencionaba, presentan esta morfología alargada, los núcleos densos, las prolongaciones citoplasmáticas. Esto es muy importante, dado que la comunicación que hay entre ellos se debe a que los mismos, al estar calcificada y mineralizada la matriz, esto impide la difusión de los distintos nutrientes. Por lo tanto, justamente mediante estas prolongaciones es que los osteocitos pueden mantenerse comunicados entre sí y a su vez nutrirse justamente mediante estas prolongaciones. Bueno, como ya les mencionaba, están ubicados a nivel de los osteoplastos, que son estas cavidades virtuales H y E negativas que se encuentran en esta zona.
Y entonces nos pasaríamos a hablar de la última célula, que corresponde, bueno, además también cabe mencionar las células osteoprogenitoras, que como bien le mencionaba, también se encuentran a nivel tanto del endostio como a nivel del periósteo interno, que básicamente van a ser células que se van a diferenciar a osteoblastos, de esta manera manteniendo nuevamente el pool de células. Y finalmente estas últimas células que van a presentar un gran tamaño, observen el gran tamaño que presentan estas células a comparación de las células que se encuentran en la periferia de la misma, de este tejido. Es una célula que presenta múltiples núcleos, esto es muy extraño a nivel de las distintas células que van a componer este tejido, es una célula multinucleada, obsérvese la cantidad de núcleos que presenta. Presenta un citoplasma muy acidófilo, granuloso y vacuolado, y finalmente se va a encargar justamente de lo que les mencionaba como la resorción y la remodelación ósea, que como bien le decía Javi, consiste en la degradación, por así decirlo, del hueso, pero también la formación constante de hueso. Es un proceso dinámico en el cual el hueso se va degradando, pero a la vez también se va formando hueso mediante los osteoblastos. Y estas características nos dan el diagnóstico de esta célula como los osteoclastos, que son justamente las células encargadas de la resorción y la remodelación ósea. Los osteoclastos, en este esquema se puede observar, van a presentar un citoplasma muy acidófilo, debido a que al encargarse justamente de todo el proceso de degradación del hueso, van a presentar múltiples lisosomas, que se tiñen de una manera intensamente acidófila, y también de múltiples mitocondrias, además de, como bien les mencionaba, sus múltiples núcleos ubicados principalmente en la región periférica de la célula. Por otro lado, las zonas en las cuales se va a estar produciendo la resorción de hueso, que van a corresponder a estas zonas HI negativas que se encuentran en esta región de acá, van a corresponder, o en este esquema de acá, van a corresponder a lo que se conoce como lagunas de Howship, con H, sería H-O-W, y ship de barco, S-H-I-P. Lagunas de Howship van a ser las regiones donde el osteoclasto va a estar realizando su función de resorción y remodelación de la matriz ósea, degradándola, y de esta manera manteniendo este dinamismo a nivel del hueso. Entonces ahora pasaría a hablar, si bien Javi querés agregar algo Sí, respecto al aguantame osteoclasto. un cachito ahí, ya me conoces. Gente, cuando ustedes, de vuelta, ¿no? Yo les planteo otra vez el problema fisiológico que se encontró en la naturaleza acá. Tengo que resolver hueso, pero el hueso está calcificado. ¿Cómo hago para resolver hueso? ¿Por qué tengo que resolver hueso? Bueno, porque existe la fuerza de gravedad, por lo tanto nuestro organismo refuerza los huesos largos en detrimento de otro tipo de hueso, y entonces lo que va haciendo es que el organismo pueda aguantar bien el peso, etc. ¿Sí? De hecho, la gente que se va a la estación espacial, los astronautas, cuando vuelven, generalmente los bajan en silla de rueda por dos problemas. Una, porque perdieron músculo, pero ahora pueden hacer ejercicio, vean los videos que hacen ejercicio dentro de la estación espacial. Pero lo que es más peligroso es que se pueden fracturar, sobre todo si estuvieron mucho tiempo en la estación espacial, porque los huesos largos se debilitaron porque no tienen la fuerza de gravedad. Porque como que la naturaleza no pierde energía en lo que no tiene que perder energía. O sea, no pierde su tiempo, ¿sí? Si no me hacen falta los huesos largos, bueno, yo tiendo a degradarlos, ¿ok? Y favoreciendo otro hueso que está haciendo el trabajo. Entonces, problema que tenía la naturaleza, que tenía que resolver un hueso que es algo básicamente calcificado. Entonces apareció esta célula en la evolución que se llama osteoclasto, que es como un Pac-Man, imagínenselo como un Pac-Man, el de la peli o el del video, lo que quieran, pero lo que hace es pegarse como una sopapa a la trabécula de hueso que tiene que resolver y sella con un borde de membrana toda la zona que va a resolver. ¿Por qué hace eso? Porque va a bajar el pH, secretando protones ahí, y va a hacer que el calcio se suelte. Por lo tanto, le queda la matriz orgánica para degradar, que es mucho más fácil de degradar con los lisosomas. ¿Se entiende la idea? Es parecido a la decalcificación que hacemos nosotros en un tubo de ensayo o en un frasco en el laboratorio. ¿Sí? Es muy parecido. Pero lo que hace es, para que ese ácido no se desparrame por todos lados, es pegarse como una sopapa a la zona que va a resolver, y ahí larga el ácido, larga los protones y facilita la resorción. Por eso se forma una laguna de resorción ósea o laguna de Howship. También la pueden encontrar como laguna de resorción ósea, laguna de Howship, porque justamente lo que ustedes están viendo es ese hueso que fue degradado por el osteoclasto que está ahí. ¿Solamente van a encontrar un osteoclasto degradando hueso? No, por ahí lo encuentran viajando de un lugar al otro, mezclado entre las células que están por ahí, que son de la médula ósea. ¿Sí? Ojo que de vuelta, no tenemos las cosas sueltas en el planeta. Están en contexto. Si ustedes están mirando hueso, las cavidades van a estar generalmente ocupadas por médula ósea, sobre todo en los huesos largos. Entonces, ojo que esta célula puede estar flotando en algún lado,
generalmente en las fotos lindas uno las ve como la foto que les puso acá Luca, la ve pegada a la trabécula que está resolviendo, con la laguna de Houshid, etc. Pero también puede estar, como la foto creo que está a la izquierda, que pueden estar perfectamente viajando de un lugar a otro y por lo tanto no está pegado en la laguna de Houshid. Moraleja, ultraestructura de la célula osteoclasto, la tienen que saber. Lo tienen que saber identificar y tienen que saber explicar en 2 palabras por qué esa acidofilia tan intensa que tiene. La acidofilia tan intensa que tiene en el citoplasma es por 2 razones. Lisosomas, a full, porque se dedica a degradar cosas, y además, si yo les estoy diciendo que tiene que acidificar la zona donde está resolviendo, lo que va a tener también son muchas mitocondrias, porque la energía para el transporte activo de protones la necesito obtener de la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, conéctenme esas puntas, por favor, porque todo esto que ustedes conectan es menos cosas que tienen que estudiar y reservan su espacio de hipocampo y de corteza cerebral para lo que tienen que estudiar de memoria, ¿sí? Pero esto se puede razonar. Entonces, acompáñenme en esos razonamientos. Yo sé que es denso, que interrumpo la clase, etcétera, pero me parece que son fundamentales para que ustedes empiecen a entender que esto hay fisiología atrás de esto. O sea, las cosas funcionan de una manera porque funcionan de una manera porque se probó que funcionan bien de una manera y por eso todavía las tenemos en la evolución. ¿De acuerdo? Osteoclasto, célula recontra importante, súper importante para la clínica y para histología, y fundamentalmente para el ejercicio profesional después, no importa la disciplina que esté. ¿Para qué el hueso quiere calcio? Y esto es un spoiler de la semana que viene. Para cosas tan fundamentales como la contracción muscular y cosas tan fundamentales como la neurotransmisión en el sistema nervioso. ¿Sí? Para eso quiero calcio. Entonces mi cuerpo tiene una mochila de calcio que en la medida que lo necesita lo va tomando directamente del hueso. ¿Puedo vivir sin calcio? No, no puedo vivir sin calcio, porque la contracción muscular de un músculo fundamental como es el corazón se pierde y soné. ¿Sí? ¿Puedo vivir sin neurotransmisión? Tampoco. ¿Okay? Entonces, la mochila de calcio que tenemos, el organismo toma de ella en la medida que va necesitando. Por lo tanto, si ustedes están embarazadas, no van a estar embarazados o embarazadas, van a estar embarazadas, y no están teniendo un ingreso de calcio importante al organismo, lo que va a hacer el organismo de ustedes es degradar el hueso de ustedes para generar el hueso del feto que está creciendo. ¿Se entiende? Lo mismo la gente que decide no comer cosas con calcio accidentalmente, porque decide no tomar leche, no comer queso, etc. Ese ingreso de calcio, el organismo lo va a tomar de lo que tiene a mano, que es hueso, ¿sí? O de los dientes, del hueso, etc. ¿Ok? Bien. Me callo un ratito. No, no, perfecto. Muy importante lo que dice Javi con respecto, como ya les mencionaba, todo lo que tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico, ¿no? Justamente estas células lo que van a hacer es, mediante la constante resorción, van a mantener estas concentraciones de calcio necesarias y justamente como le decía Javi, en el caso de que nosotros no consumamos, lo van a empezar a sacar de los huesos de esta manera debilitándolos y es justamente lo que sucede también en las mujeres menopáusicas como consecuencia de un proceso asociado más a la parte fisiológica del hueso, pero que también está muy asociado a esto de que justamente una activación constante de los osteoclastos va disminuyendo la densidad de los huesos y va generando también esta fragilidad, por así decirlo, en los mismos. Entonces, bueno, ahora nos tocaría hablar de, como ya les mencionaba, la unidad funcional y estructural del hueso compacto, que corresponde a los sistemas de Havertz o las ostionas, que van a corresponder a estas estructuras. Justamente en este caso estamos observando un hueso seco, un hueso por desgaste teñido con tinta china, y acá abajo, en cambio, un hueso teñido con la técnica de histología rutina por descalcificación. Nuevamente, las ostionas corresponden a estas estructuras cilíndricas o circulares, que van a presentar, en primer lugar, una estructura central, que va a corresponder a esta cavidad HI negativa, que va a recibir el nombre de conducto de Havertz. El conducto de Havertz va a estar conformado por una serie de vasos y filetes nerviosos, va a contener justamente en su interior vasos tanto arteriales como venosos y filetes nerviosos, y también podemos observar en algunos casos un poco de tejido conectivo colágeno laxo, alrededor de la cual se van a disponer de manera circunferencial, como bien podemos observar en este caso, y acá abajo, laminillas óseas, que dentro de las cuales vamos a encontrar inmersos los osteocitos en sus respectivos osteoplastos. Entonces vamos a observar en primer lugar el conducto de Havertz, y alrededor del mismo las distintas laminillas circunferenciales del hueso, con los osteocitos ubicados en sus respectivos osteoplastos. Que bueno, en este caso lo que estamos observando, como bien les mencionaba anteriormente, no es la célula en sí, sino justamente las cavidades, las lagunas en las que estaban los osteocitos ubicados. Y fíjense cómo todas estas prolongaciones que justamente van a estar partiendo el osteocito, como él les mencionaba, y se van a conectar tanto con el centro del conducto de Havertz como entre los osteocitos entre sí.
Y acá en la imagen con la kinesiología de rutina, observamos directamente las distintas laminillas óseas con los osteocitos dentro de los osteoplastos. A nivel esquemático, esto se observa de la siguiente manera: nuevamente el conducto de Haber central con el filete nervioso y los vasos, tanto arteriales como venosos, con las laminillas circunferenciales dispuestas de manera concéntrica alrededor del conducto de Haber, y los respectivos osteocitos con sus prolongaciones entre las distintas capas. Otra particularidad que presentan estos sistemas de Haber, pero que no forman parte del sistema de Haber, esto es muy importante, por eso se lo puse con un asterisco acá abajo, corresponden a los conductos de Volkmann, que, como ya les menciono, los conductos de Volkmann no forman parte del ostiona, pero tienen la funcionalidad de conectar los conductos de Haber entre sí. Y uno de ustedes me preguntaba qué era lo que se veía en las imágenes anteriores, en una de las diapositivas anteriores. A ver, tengo que hacer mucho, ahí va. ¿Qué era lo que correspondía Perdón, justamente a las... Sí. ¿Qué? se me cortó. ¿Cuál sería la función de los conductos? ¿Del conducto de Volkmann me preguntás? Perfecto. El conducto de Volkmann lo que va a hacer es conectar los conductos de Haber entre sí. Como bien recordarán, los conductos de Haber son los conductos centrales de la ostiona, forman parte de la ostiona, mientras que los conductos de Volkmann, cuya función va a ser justamente la de conectar los conductos de Haber entre sí, esto quiere decir que se ubican de manera perpendicular a los conductos de Haber, de manera transversal. Ahí Javi justo les está mostrando en su cámara una foto con 3 lápices. Justamente van a conectar dos conductos de Haber entre sí, y esto es lo que se observa con la flecha amarilla en un corte transversal justamente de este conducto de Volkmann, dado que lo vemos alargado, porque justamente al no encontrarse de manera paralela al eje mayor del hueso, sino que se encuentra perpendicular al mismo, lo vamos a cortar de esta manera longitudinal. Está Que todo tan justamente va a preparado, corresponder... perdón, Lucas, está todo tan Sí, sí, preparado que mi lápiz amarillo coincide con tu flecha amarilla. ¿Se entiende? exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Los Haber son los lápiz verdes y el amarillo es el Volkmann. La forma en que lo estamos mirando, ahí yo voy a tratar de girarlo a ver si ustedes lo llegan a entender lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, porque no se va a ver cuando yo lo ponga. A ver, así, lo giro ahí. Lo que están viendo es una posición así, ¿cierto? Están viendo los Habers cortados en forma transversal y el Volkmann cortado en forma longitudinal. Vuelvo a rotarlo, ¿sí? Para que lo vean. Ahora ustedes lo estarían viendo en otra posición. Vuelvo a rotarlo una vez más. Listo la payasada. La clase de trabajos prácticos de primaria. Perfecto, muy didáctico. Así que bueno, ya habríamos respondido entonces qué corresponde a la flecha amarilla en esta imagen por desgaste. Justamente corresponde a los conductos de Volkmann, que, como bien les repito, no forma parte de la ostiona, pero que sí tiene una funcionalidad de conectar los conductos de Haber entre sí. Ahora finalmente nos quedaría, creo que es la última parte, si no me equivoco, de la clase, creo que ya llegamos al final, que sí, que corresponde a la formación de hueso, que corresponde al proceso de osificación. La osificación va a corresponder a dos formas de formación de hueso, que van a corresponder, en primer lugar, a una osificación de tipo intramembranosa, que no es tan importante, pero que bueno, también deben saberlo y forma parte de la osificación, en la cual va a haber una condensación de tejido mesenquimático. El tejido mesenquimático básicamente van a ser células con una capacidad multipotencial. Esto quiere decir, pueden dar distintas células, distintos progenies celulares, por así decirlo, pueden dar distintos tipos de células, y de esta manera es que este tejido mesenquimático lo que va a hacer es diferenciarse hacia células de hueso directamente. O sea, se va a diferenciar a osteoblastos, que van a empezar la síntesis de matriz osteoide, van a empezar a sintetizar las sustancias que van a dar lugar al hueso, y también lo van a calcificar, y de esta manera es que justamente se va a desarrollar el hueso. Esto es lo que sucede principalmente en el hueso, por ejemplo, del cráneo. Todos los huesos planos del cráneo están formados de esta manera, en una osificación de tipo intramembranosa. Mientras que en la segunda forma, que es la más importante y la cual vamos a hablar más en profundidad, y la que va a tratar esta última parte de la clase, constituye lo que se conoce como osificación de tipo endocondral. En este caso, lo que va a suceder, si bien se va a dar en primer lugar una condensación de tejido mesenquimático nuevamente, en este caso se va a dar lugar a un molde de cartílago hialino. Y este cartílago hialino, que es justamente el tejido del cual hablamos al inicio de la clase, va a dar lugar finalmente a un tejido de tipo óseo. Entonces, en primer lugar, va a haber una condensación de tejido mesenquimático. Este tejido mesenquimático se va a diferenciar hacia células del cartílago hialino, como pueden ser los condroblastos y los condrocitos, y a continuación es que justamente estos condroblastos y estos condrocitos se van a terminar dando lugar al tejido de tipo óseo y sus respectivas células.
Entonces, en este esquema podemos hablar como en primer lugar, en la osificación endocondral va a haber un molde de cartílago hialino que a medida que crece en tamaño podemos observar que se va calcificando, como bien dice acá abajo, se va calcificando, la matriz del cartílago se va calcificando y finalmente va a haber una invasión de los vasos en el centro de este molde de cartílago y justamente se va a dar lugar al crecimiento de los huesos. Esto es lo que sucede en la gran mayoría de los huesos. La osificación endocondral va a dar lugar a la gran mayoría de los huesos de nuestro cuerpo, incluidos los huesos largos, que justamente es lo que vamos a estar utilizando como molde para explicar la osificación endocondral. Entonces, si nosotros observamos la osificación endocondral y vamos a la región que se encuentra marcada con este rectángulo a nivel del esquema, vamos a observar lo siguiente, vamos a observar este hueso en crecimiento que justamente va a corresponder al proceso de osificación endocondral. Si bien me gustaría que entendieran todo este proceso de osificación endocondral como un proceso muy, muy dinámico. Ustedes tienen que entender que esto, si bien inicia a nivel de la vida intrauterina, o sea, esto es un proceso que inicia en la vida fetal, se continúa incluso luego del nacimiento del bebé, hasta incluso la edad adulta. Nosotros dejamos de crecer aproximadamente, creo que a los 21 años, si no me equivoco. O sea, aquellos que tengan 21 o que estén por cumplir 21 y ya no crecieron, listo, ya está, quedamos así. Estás muteado, Javi. Todavía no tengo 21, ¿no? Excelente, Javi. A Javi todavía le queda por crecer un poco más en tamaño. Entonces, bueno, todo este proceso es un proceso muy, muy dinámico que se va a estar desarrollando, y si bien nosotros lo que estamos observando es justamente un corte histológico, vamos a observar un proceso estático en este caso, entiéndalo al mismo como algo muy, muy cambiante y muy dinámico. Entonces, en primer lugar, como ya lo mencionaba, vamos a observar, en primer lugar, una región superior que va a corresponder a lo que se conoce como el cartílago hialino, una región media, por así decirlo, donde vamos a observar una matriz cartilaginosa de tipo calcificada, y finalmente esta región inferior, marcada con las flechas rojas, que va a corresponder todo lo que tiene que ver con ya el tejido óseo formado. Entonces, en primer lugar, cabría hablar un poco de las zonas que va a presentar el cartílago hialino. En cuanto al cartílago hialino, vamos a observar, en primer lugar, una región, que es esta superior, que me encuentro marcando con el puntero, que corresponde a una región o zona de cartílago en reposo, y que se va a observar de la siguiente manera. Vamos a observar básicamente un cartílago que va a funcionar como un almacenamiento, por así decirlo, un reservorio, de todo el proceso que se está formando inferiormente. Entonces vamos a observar unos condrocitos característicos del cartílago hialino, condrocitos redondos con núcleos densos en sus respectivos condroplastos y sin muchas más características, ¿no? Una matriz intensamente basófila, etc. Mientras que en la región inferior observamos estas agrupaciones de condrocitos que se van a disponer de esta manera. ¿Alguno me puede clasificar qué tipo de grupo isógeno corresponde a este? Axial. Perfecto, perfecto. Corresponde a un grupo isógeno de tipo axial, muy bien. Entonces los condrocitos comienzan una proliferación constante para no solo mantener el cartílago del cual justamente a partir del cual se va a estar desarrollando el hueso, sino es que justamente estos condrocitos van a empezar a aumentar en tamaño, se van a empezar a formar de esta manera estos grupos isógenos de tipo axial, que, como bien recordarán, también reciben el nombre de pila de monedas, y esta zona recibe el nombre de zona de proliferación, que justamente se va a estar dando los grupos isógenos de tipo axial, y también va a haber un crecimiento aposicional del cartílago, nunca lo olviden. Hay crecimiento tanto intersticial en este caso como aposicional. Y finalmente una anteúltima región, mejor dicho, en la cual podemos observar estos condrocitos de gran tamaño, que se van a observar en la siguiente manera, los cuales, como bien les mencionaba, los condrocitos van a empezar a aumentar en tamaño cada vez más, los núcleos se van a empezar a condensar cada vez más, se van a empezar a hacer cada vez más apoptóticas las células, y esto es lo que se conoce como zona de hipertrofia, que justamente, como les mencionaba, va a haber un aumento en el tamaño de los condrocitos, y los condroplastos también van a empezar a aparecer condroplastos vacíos, porque justamente en esas regiones es que los condrocitos han sufrido ya apoptosis, que justamente corresponde a esta región de acá abajo, que corresponde a la zona de calcificación.